Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren que vamos a leer un Romano 8:1. En realidad quería leer un Primera de Juan 5 del 1 en adelante, pero mejor voy a leer el Romano. Espero que sea lo mejor que pone el Señor, ¿verdad? El título dice, viviendo en el Espíritu. Miren lo que nos dice la palabra, viviendo en el Espíritu. Quiero que entendamos que la palabra nos dice, nos confirma que no hay ninguna condenación para nosotros. Amén. Pero hay una condición, y esa es la que quiero que el Señor que entendamos, porque la vamos a ver ahora. Miren lo que dice, ahora pues, miren, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces quiero que entendamos que si estamos en Cristo Jesús, eso es para nosotros. Pero si no estamos en Cristo Jesús, entonces eso no nos alcanza, porque hay una condición. Como dice la hermana, hay que estar constantemente clamando, Señor, mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, es necesario estar anclado en esa roca, estar firme en ese fundamento, estar sabiendo que Jesús es la roca y que si estamos en la roca, ninguna condenación hay para nosotros. Miren, repito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si seguimos andando conforme a la carne, pues entonces entendamos que estamos en el viejo hombre y que Jesús pues no ha nacido en la vida. Porque eso es lo que nos demuestra la palabra, miren. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no estamos viviendo en la envidia, en la altivez, en la prepotencia, en la maldad. Y vaya sumándole cuantas cosas manejábamos nosotros. Ya nos preocupamos por el vecino, por el hermano. Y aún por el que no es hermano, si nos pide de alguna manera, debemos de ayudarle. Porque el Señor nos demanda. Miren, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el único que a usted lo libró de la muerte, al igual que a mí, se llama Jesucristo. No hay otro. No es porque usted ha sido más cuidadoso, no es porque ha sido inteligente, no, ha sido única y exclusivamente por Cristo Jesús, porque es un regalo, como dice la hermana, porque la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren lo que nos dice el 3, porque lo que era imposible para la ley o para mí, porque no podía, recordemos que nadie está en la parte humana, en la escritura, que haya podido cumplir la ley. Solo uno, y se llama Jesucristo. Y ahí nadie. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dicen, por la carne, o sea, hacíamos lo que no agradaba al Señor, mi Padre envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenando el pecado en la carne. ¿Cuál pecado? El suyo y el mío. Porque quiero que sepamos algo. Jesús no tuvo ni un tan solo pecado. Él fue a la cruz por el pecado de nosotros. Y eso es lo que debemos de ir entendiendo. Que ese pecado que Él cargó era el de nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en usted y en mí, en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la gente sigue conforme a la carne, significa que quiere andar en el mundo, quiere seguir haciendo las cosas del mundo. Y si seguimos en las cosas del mundo, debemos de entender que no agradamos al Señor y nos constituimos enemigos del Señor. No sé si me lo ponen en el Santiago 4:4 para que sepamos que cuando nosotros decidimos hacer más a las cosas de la carne o de la tierra o a lo terrenal, entonces nos constituimos enemigos del Señor. Y lo dice la bendita palabra. Miren lo que nos dice. Ahí miren. Oh alma adúltera, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es
enemistad contra el Padre. Mire, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, que quiera seguir en el mundo, como dice un pie allá y otro aquí, ahí está, mire, pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo del Padre. Bueno, ¿dónde estamos? Entonces quiero que entendamos que Él no quiere que nosotros estemos todavía con un pie en el mundo y con otro en Él. Porque Él dice que nos va a vomitar, porque es mejor que seamos fríos y no tibios. ¿Verdad? Tibio es el que anda, como dicen, poco, y el caliente, pues el que nos mantenemos con Él. Y más vale, dice, que sea frío, porque el que es frío lo hace por ignorancia, pero el tibio en alguna manera conoce la palabra. Para que la justicia de la ley, dice, se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, o sea, los que siguen en el mundo, piensan en las cosas de la carne. Piensan en, además de fiestas, en modas, en vanidad, que si yo tuviera esto, si tuviera lo otro, sería aquí, yo soy feliz como estoy. Soy feliz, no le pido una cadena de oro, no, soy feliz como el Señor me tiene. No le pido un castillo, no, ¿para qué? Soy feliz como Él me tiene. ¿Qué hago yo con una casa, imagínense, de 4 plantas y solo voy a dormir en un cuarto o en una cama? Porque por muy grande que sea una cama de 4x4, que creo que no existe, sino que creo que tal vez de 2 metros, cuando mucho, me imagino, no sé, o 2 o 2,50. Entonces, no lo necesito. ¿Para qué me puede servir una limusina? Por decir que quepan, qué sé yo, o como dice el hermano, para que lo que haría es crear envidia y vanidad. No lo necesito. Estoy feliz con lo que tengo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, pensamos en las cosas de arriba, en hacer tesoros para estar en el cielo y no en la tierra, porque sabemos que en la tierra, dice, el orín lo corrompe, el ladrón se lo roba y cuántas cosas está. Porque el ocuparse, miren, el estar ocupándose de uno mismo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz y vida eterna. Entonces quiero que entendamos que si usted se mantiene ocupándose mucho por esa carne, es muerte. 2 muertes, muerte espiritual y la muerte, porque ahí sí llega la muerte. Recordemos que Jesús venció la muerte para nosotros, pero los otros tienen tanto la muerte espiritual como la de la carne también. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, mire, son enemistad contra el Padre. Y enemistad contra el Padre, ¿por qué? Porque nosotros no queríamos nada con Él. Nosotros éramos enemigos de Jesús de la nada. De la nada. Cualquiera que nos invitaba, no, que no tengo tiempo. Y todo nos parecía como que nos iba a pasar algo. Eso pensé yo, lo digo por mí. Y cuando el Señor llegó a mi vida, y después yo le decía, Señor, ¿por qué no me habló antes? Y lógicamente me hizo ver que sí nos habla, pero que a veces preferimos más andar en las cosas del mundo antes que en las cosas de Él. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Padre, porque no se sujetan a la ley del Padre. Y miren lo que dice, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque nosotros fuimos sometidos a desobediencia. Entonces, si fuimos sometidos a desobediencia, no podíamos. Hasta que Él puso el querer y el sentir en nuestra vida, empezamos a ser diferentes. Empezamos a querer. Porque como dice la palabra, tal vez lo que mencionaba la hermana, esto no es del que quiere ni el que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Cualquiera puede correr, cualquiera puede estar, pero si no está haciendo lo que el Señor le agrada, pues de nada le sirve. Y si estamos en Él y Él en nosotros, pues vamos a estar en paz. Ni tampoco pueden, miren. Y los que viven según la carne, miren lo que dice ahí, no pueden agradar al Padre. O sea, si alguien cree que no, es que el Señor es bueno y como yo hago esto y le ofrendo esto a aquel o a la, qué sé yo, si a la iglesia o a los hermanos, pero no, miren. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Padre. O sea, si no viven el Espíritu, sépanlo que no podemos agradar.
Y hay una parte que dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Bueno, póngalo si quiere para que lo leamos. Entonces debemos de entender que lo que nosotros debemos de estar haciendo es lo que le agrada. Al Señor, ¿qué es lo que le agrada? Que amemos al Hijo. ¿Qué es lo que le agrada? Que amemos al prójimo. ¿Qué le agrada? Como dice la hermana, la obediencia. Jesús en el 8:29 dice, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agrada. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo que le agrada, miren, ¿a dónde está? 6. Pero sin fe es imposible agradar al Padre, porque es necesario que el que se acerque al Padre crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Sí, volvamos a estar. Entonces quiero que sepamos y entendamos que debemos de estar viviendo esa plenitud agradándolo a Él. Si nosotros lo agradamos a Él, agradamos haciendo las cosas que le agradan. Miren que por ejemplo Salomón le agradó porque él no pensó en los enemigos, sino que pidió sabiduría, ¿no? Sabiduría. Entonces el Señor le agradó y le dijo, bueno, como no pediste a tus enemigos ni más días de vida, pues todo esto también se te dará. O sea, le alargó la vida, le dio riqueza y todo. Y los que viven según la carne, dicen, no pueden agradar al Padre. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, cuando ya el Espíritu o la palabra nos confronta y nos enseña si nosotros enteramente seguimos viviendo según la carne o vivimos en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y miren lo que dice, si es que el Espíritu del Padre mora en vosotros. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Sí, lógicamente, si Él mora en nosotros, como dice la hermana, se va a ver el fruto. Si no, pues no va a haber. Si los frutos que van a ser, pues van a ser frutos de deshonra o no van a dar frutos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, miren, no es de Él. Judas no lo tenía. El ladrón de la cruz, uno que no se arrepintió, no lo tenía. Yo mencionaba hoy que escuché una persona decir en YouTube, no sé por qué me topé con eso, pero me topé con eso, y decía que por qué Dios pide que nosotros perdonemos, ¿verdad? Pero yo solo entendí que es por la ignorancia que a veces en la persona o los dardos del enemigo. Dijo que si Dios quiere que nosotros perdonemos, ¿por qué razón Él no perdonó a Satanás? Dijo él. Y yo le diría de antemano, dentro de lo que el Señor me da el entendimiento a través de Él, que no lo perdonó por una sencilla razón, porque no se arrepintió. Es necesario llegar con un corazón contrito y humillado. Entonces, y él no tuvo. Pueden ver el ladrón de la cruz, la misma soberbia. Dijo, no dijo, pues bueno, está bien, entonces acuérdate de mí. No, dijo, al contrario, dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Entonces no creyó. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la gente habla a veces por como dicen, toda la ignorancia de la palabra, pero él no llegó con un corazón contrito en ningún momento para el Señor. ¿Estamos claros? No es de él. Pero si Cristo está, dice, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya no andamos en el pecado. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros y hacemos las cosas que a Él le agradan. Miren, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces debemos de ir entendiendo que se debe de ver el fruto en el cristiano. No puede ser la misma persona, ya no debe de haber. Yo mencionaba ayer casualmente que yo era bien bocón, les cuento, bien bocón. Por cualquier cosa yo le decía a alguien, aunque le sabía el nombre, yo le decía una gran palabrota para orarle, pero no por maldad, pero ya lo tenía. Y cuando acordé en el Señor, yo le dije a la hermana, ¿se ha fijado que no volví a decir boconada? Me la quitó el Señor. Y eso es lo que le agrada al Señor. No que la gente quiera seguir siendo las mismas cosas. Debemos de ser diferentes cada día. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dice también, vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora
vosotros. ¿Qué nos dice? Que ella mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, somos deudores a Jesús para vivir para Jesús o por Jesús, pero no a la carne. Y la gente todavía quiere seguir agradando a la carne. O sea, para viendo que se miren bien, queriendo que la gente no los mire mal. Y es simple esto. Usted puede decirle a alguien 99 favores, y si no le hizo el último, es como que no le ha hecho nada. Entonces mejor vivamos para el Señor. Y si vivimos agradando al Señor, la misma palabra nos dice que aún hasta los enemigos, aunque no debemos de tener enemigos nosotros, hace estar en paz. ¿Qué nos enseña? Que aún ellos alcanzan por la gracia del Señor en nuestra vida. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. O sea que morir es no estar haciendo lo que hacíamos antes, lo que le agradaba al que no es digno mencionar, que se llama Satanás, andar en el adulterio, andar en la chismografía, andar en la envidia, andar en la mentira, andar en la prepotencia, andar en la altivez, y vaya sumándole en la vanidad y todo lo que, el orgullo, todo lo que usted le vaya poniéndole ahí. Si no tenemos nada de eso, entonces sí viviremos. Porque Jesús dijo, tomar mi yugo que es manso y ligera mi carga. El 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de mi Padre, estos son hijos del Señor, del Padre. Miren, son hijos del Padre. Pues no habéis recibido el Espíritu, miren, de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué nos enseña? Que nosotros ya recibimos el espíritu de la salvación, espíritu de vida eterna, espíritu de esperanza, espíritu de libertad, no de esclavitud. Lo tuvimos y hacíamos las cosas que no agradaban al Señor. Pero ya ahora, ya no, miren, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, miren, otra vez, como quien dice, para echar atrás. No, ya no podemos, olvidemos de lo pasado. Para estar otra vez, dice, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por eso yo le digo padre, porque si él me adoptó es mi papá, por el cual dice, clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu, de que somos, ¿qué dice ahí? Hijos del Padre. Entonces, por esa razón es que yo siempre manifiesto eso. Sé que van a escuchar, que hay gente que dice, ¿cambió la palabra? No, esa se queda como tal ahí. Solo que yo lo recibo en mí, dándome que Él es mi papá. Porque empieza la gente, sí, la herejía, y empieza a meter un montón de cosas. El Espíritu mismo dice, da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos del Padre. Y si hijos, miren, también herederos del Padre y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, ¿por qué dice también herederos? Porque somos herederos de la vida eterna, pero no la recibimos por el Padre directamente, sino a través del Señor Jesús, porque el Padre se la dio al Señor Jesucristo, porque fue Jesús el que fue a la cruz por usted y por mí, y a través de Él es que nosotros, dice que somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, si es que enteramente estamos imitándolo a Él, tenemos un corazón como el de Él, tenemos un sentimiento como el de Él, tenemos una misericordia como la de Él, tenemos un perdón como el de Él, y vaya poniéndole todo. Si tenemos todo, renunciado todo lo que es carne, para vivir ya en el Espíritu, para que juntamente con Él seamos, miren, glorificados. Hay un texto, no lo vamos a leer, está en Juan 17, 18, por ahí, donde dice el Señor Jesús, la gloria que me diste, papá, eso les he dado. Ella me dio la gloria, ella se la dio a usted. Ahora depende cómo quiere usted vivir, si sin la gloria o con la gloria. Y eso es lo que debemos de andar, glorificado. Pues tengo, dice, por cierto, que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo se va manifestando? Es cada día que el Señor nos va transformando, porque la misma palabra dice que todo cristiano es una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas quedaron
y todas son hechas nuevas. Cuando enteramente lo aceptamos y vivimos una plenitud con Él, por Él y para Él. Amén. Si la gente quiere seguir todavía, por decir, vamos a las cosas del Señor. Ay, pero o no lleva la Biblia o la lleva escondida. Entonces no va a sentir ese gozo, no va a sentir esa plenitud, porque todavía lo está gobernando, todavía es esclavo. El mismo Señor dice que lo va a negar. ¿Y por qué? Tal vez usted no lo negó de boca, pero con la intención de andar escondiendo, por decir la Biblia, con eso es más que suficiente para haberlo negado. Y el Señor no lo podemos engañar de ninguna manera. Por los actos, como dice la hermana C. Porque el anhelo, dice, ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos del Padre. Porque la creación fue sujetada, para que entendamos que nosotros anduvimos en tiempo pasado en desobediencia, no porque yo ya era malo, no, sino porque Él nos sujetó. ¿Para qué fuimos sujetos nosotros? Para poder llegar al Padre. ¿Cómo? A través del Señor Jesucristo. Para ir a los pies de Jesús y poder interceder. Por hoy he dicho, a veces no se recuerdan, hay que pasar ese filtro. Ese filtro se llama Jesús. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Miren, no por su propia voluntad. O sea, no fue mío, no fue que yo quise ser malo, no fue que yo quise ser ladrón, no fue que yo quise ser adúltero, no fue que quise ser chismoso, no fue que quise ser hablador. Y vaya poniéndole, no, fui sujetado para eso. A veces, muchas veces yo le digo a la hermana, pero por ratito se le olvida cuando dice ella, yo no sé por qué la gente no quiere nada. Yo le decía en su momento, acuérdate de dónde venimos nosotros. ¿Y de dónde? Que tampoco queríamos nada. Nada queríamos con el Señor. Entonces debemos de entender que ese proceso es de todo el mundo. Nadie quiere nada con el Señor al principio porque fuimos todos, porque lo manifiesta la palabra. Miren, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Al Padre a través de su Hijo amado Señor Jesucristo. Porque también dice, la creación misma será, miren cómo, libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces ya nosotros, si estamos con Él, ya fuimos libertados de esa esclavitud. Ya no podemos echar para atrás, porque el cristiano no es del que resta. No, el cristiano cada día suma. El que resta es el que se queda para atrás o el que se queda. Entonces debemos de saber que nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cómo fuimos liberados nosotros? A través de la sangre de Jesús. Amén. ¿Ya? Por eso hay una parte donde el Señor dice que no le des las perlas a los cerdos porque la van a pisotear. Hay gente que no quiere la palabra. El ladrón de la cruz escuchó que aquel estaba pidiendo para la vida eterna y a él no le interesó. Si eres, le dice, hijo de Dios. Y si ustedes han leído la escritura van a ver que cuando Jesús fue al desierto y estuvo 40 días, el mismo Satanás le salió y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces podemos ver las mismas palabras de aquel, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. El mismo espíritu de esclavitud. A la libertad, miren, gloriosa, ¿de quiénes? De los hijos del Señor. O sea, Judas no tenía esa libertad, esa gloriosa, porque no era hijo. La misma palabra lo manifiesta. Caín no era hijo, la misma palabra dice que Abel sí, Caín era hijo de Satanás. La misma palabra lo dice, si ustedes leen en Génesis aparece. Porque sabemos, dice que para que miremos, pues toda la creación gime, a una, dice, y a una están, dice, con dolores de parto hasta ahora. Cuando está la gente todavía quejándose que porque aquí, que aumenta esto, aumenta lo otro, aumente lo que quiera aumentar, ese no es mi problema, porque el Señor dice que Él tiene el control de mi vida y Él tiene el control de todos los suyos. Aún los tiempos, dice que los días se van a cortar. ¿Y por qué dice que se van a cortar? Para que yo no sufra. Y eso también, vuelvo a repetir, ayudas a los que no quieren nada con el Señor. Porque dice que si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. No sé por qué tan difícil sería. Porque sabemos, dice, que toda la creación gime a uno y a una está, dice, con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también, dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del
aquí quiero que entendamos, él habla aquí, pero quiero que entendamos que ya fuimos adoptados. Amén. Quiero que entendamos que el mismo, un mismo instrumento, llamémoslo de esa manera, un mismo apóstol, ¿qué eran ellos? Apóstoles. Apóstoles, ¿verdad? Un mismo apóstol, si se descuida, puede hablar como espíritu de obediencia, de honra, y también un espíritu de deshonra. Entonces, ¿por qué les digo esto en el Señor? Porque mire aquí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiero que entendamos que nosotros ya fuimos. Espiritualmente estamos posesionados. Ya fuimos espiritualmente, ya tenemos esa adopción, pero está aquí hablando. Atrás habla de que somos hijos y aquí habla como que todavía no. Y si leemos el Juan 1.17, el Juan 1.17, no, es que aunque estemos en la tierra, nosotros definimos a quién queremos servir o a quién queremos seguir. Eso es aquí en la tierra. No es en el cielo que vamos a ir a ver allá, para qué lado me quiero ir. No, aquí se define si te vas para el infierno o te vas para el cielo. Juan 1.17. 1.12. Miren lo que nos dice aquí este texto, para que sepamos. Mas a todos los que le recibieron, entonces significa, él está hablando como que no lo recibió. Pero quiero que entendamos, porque van a ver, pero aquí dice esto, sí, pero hablaba el hombre, miren. Porque a todos los que le recibieron, a los que había que recibirlo, hay que creer, miren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Padre. Y luego podemos ver en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Padre. Es una voluntad de Él. Ya desde que nosotros lo recibimos, ya estamos adoptados. A Él le plació. No es porque hice sacrificios, no, de ninguna manera. Porque yo no hice ningún sacrificio. Sino el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. En el 8 íbamos siempre. Entonces quiero que entendamos, solo se los recalco para que miremos que a veces las personas, estamos en el 23, donde dice, esperando la adopción. La adopción de suya y mía, solo es cuando nosotros decimos, Señor Jesús, te reconozco o te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Desde ese momento ya estamos adoptados. Ya estoy posesionado de que Él me adoptó porque estoy recibiéndolo y creyendo en Él. ¿Estamos claros? Y pues lo que les dije del Espíritu, porque no hay duda, por ejemplo, cuando Él dijo, ¿quién dicen que soy? Unos le dijeron, unos que eres Juan, otros que eres el profeta Elías y así. Y Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que son? Vino Pedro y dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego, más adelante, en ese mismo texto, al final, no me acuerdo por qué número, cuando viene Él y le dice, vámonos, como quien dijo, vamos a esconderlos. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, estaba al principio siendo un instrumento de honra y al final se estaba utilizando en un instrumento de deshonra. Por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado. Por eso esto es de discernirlo espiritualmente. ¿A dónde nos quedamos? Ahí. Porque en esperanza fuimos salvos, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué es por pura fe. Esperarlo? Es por fe. Casualmente yo mencionaba eso ayer allá. Cuando nosotros fuimos a Yarumela a orar para que el Señor permitiera que se lograra construir un templo o una casa de oración, les manifestaba que hay una persona que no vive al frente, pero él pasa en un trabajo al frente. Él tiene un trabajo al frente. Y eso me lo manifestó él. No es que yo ni me di cuenta hasta que él me lo manifestó. Él me dice, alérame. Entonces me dice él, cuando yo vine, que ustedes vinieron y pasó el tiempo, porque no pasó un día, ni pasaron muchos meses y no sé si pasaron años, creo que pasaron unos 3 años quizás. Yo pensé, dice que ustedes habían venido y que eso se había quedado en eso. Pero ahora puedo ver la diferencia, dice, porque ahora ella puede ver el templo. Entonces ahora eso le sirve a los
creyentes y a los no creyentes, porque Él lo manifestó, porque fue Él que me lo manifestó. Ahora puedo ver esa realidad, como que dice, puedo ver lo que ustedes vinieron en su momento a orar en fe, algo que no lo mirábamos, solo que lo teníamos por decir en el corazón, pero luego ya ahora está en físico. Y Él también pudo verlo y Él manifestó esa gloria en el Señor. Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestras debilidades. O sea, usted si tiene un problema, el Espíritu lo va a ayudar. Ahora, si usted no lo quiere escuchar, ese es otro pista. Pero el Espíritu va a estar siempre hablándole. Yo he mencionado, por decir, el que va a robar de antemano, el Espíritu le dice, mira, Javier, eso no está correcto. Y así sucesivamente. Pues que hemos, dice, de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él sí sabe que estamos haciendo lo bueno y lo malo. Con este 27 terminamos. Mas el que escudriña, dice, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad del Padre, intercede por los santos. O sea, por usted y por mí. Así lo vamos a llevar porque es más, pero ahí entra otro tema y no quisiera, porque es largo el tema este. Es muy largo. Después de ese sigue el más que vencedores, es el próximo tema, pero lo vamos a dejar ahí. Y ahorita ahí donde estuvimos miramos dos. Uno fue el viviendo en el Espíritu. No, uno fue el que miramos, viviendo en el Espíritu. Entonces ahí, hasta ahí lo vamos a llegar. Solo digamos ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que la pueda atesorar, Señor, que la pueda recibir, Padre. Yo te pido, Padre, que me permitas poderla recibir en mi corazón. Así mismo le presento cada una de las personas presentes para que también ellos lo puedan recibir, Señor, y atesorarla espiritualmente en su vida y en su corazón. Sí, Padre del cielo, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo espiritualmente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.